Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a abrir la Biblia ahí en el libro de los Hechos, capítulo 7. Libro de Hechos, capítulo 7. Cuando escuchamos palabra de Dios, hay dos acciones. O la aceptamos y la rechazamos. Solamente. Es decir, como hemos llevado los temas de la mañana, endurecemos el corazón al escuchar la palabra de Dios o somos obedientes. Cuando Faraón se le indicó que dejara libre al pueblo de Dios, no quería, Dios mandaba su poder sobre Egipto y Faraón, en vez de obedecer, endurecía su corazón. Y eso pues puede que nos pueda pasar a algunos de nosotros. Escuchamos palabra, poder transformador de Dios, porque el Evangelio es poder para salvación, pero endurecemos o obedecemos. Ya depende de cuál es nuestro deseo y nuestro anhelo y nuestra meta en esta vida. En las tardes la semana pasada vimos un tema que titulamos Un cristiano que vive como esclavo. Vimos la semana pasada un cristiano que vive como esclavo. Y estuvimos viendo ahí que un cristiano que vive como esclavo no se alimenta espiritualmente. Un esclavo no se alimentaba por lógica hasta que le dieran. De modo que si nosotros como cristianos no nos alimentamos regularmente, diariamente, permanentemente, estamos viviendo como esclavos. También vimos que los esclavos no se gozan. De modo que si un cristiano no se goza en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero el gozo es en la esperanza, es decir, que lo que vino a hacer el Señor Jesús, que nos dé ese gusto por venir a rescatarnos, vive como esclavo. También vimos que un esclavo no tiene paz, de modo que si en un cristiano no hay paz, sosiego, tranquilidad, aceptación de la vida, vive como esclavo. Y hoy vamos a continuar en esa misma línea de la esclavitud y de la liberación, pero vamos a ver allí el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38 y versículo 39, y vamos a titular esta tarde Un cristiano que en su corazón se vuelve a la esclavitud. Así lo vamos a titular, un cristiano que en su corazón se vuelve a la esclavitud. Tal vez en presencia aquí estamos, pero el corazón tal vez esté en la esclavitud, conforme a lo que vamos a entender, a escuchar de la palabra de Dios, que es Dios quien habla. Es Dios que nos habla por medio de su palabra. Uno solamente pues es un instrumento, porque lo que Dios desea y quiere y anhela es de que estemos bien ante su presencia, y para eso nos envía su palabra, para que nosotros nos corrijamos o sigamos perseverando en la misma y estemos bien delante de su gracia. Dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 38 y versículo 39, dice: Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres que recibió palabras de vida que darnos, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ahí andaban errantes, ahí estaban en el monte Sinaí, pero su corazón estaba en el lugar de esclavitud. Obviamente para nosotros Egipto representa el mundo donde estuvimos esclavizados. Egipto representa nuestros gustos y deseos pecaminosos en los cuales estuvimos esclavizados, y nosotros estamos en el monte de Dios, en el monte Sión, en la iglesia, donde recibimos palabra de Dios, porque Dios en el nuevo pacto nos ha hablado por medio de su Hijo, y el Hijo, al enviar el Espíritu Santo, nos da el entendimiento de la palabra de Dios. Todo lo que leímos en estos dos versículos es un tipo de lo que es la iglesia de Cristo hoy en la actualidad. Tenemos la palabra y palabras de vida, como dice la Escritura, que recibió palabras de vida, como aquellas palabras que dicen los apóstoles cuando Pedro dice: ¿a dónde iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Son las mismas palabras que escucharon en el monte Sinaí, son las mismas palabras que escuchamos nosotros aquí en referencia en el pacto del cual estamos. Estamos en el nuevo pacto, y lo que escuchamos de palabra de Dios es para una eternidad, para una vida eterna. Dios no quiere molestarnos.
Dios no quiere hacernos enojar. Dios quiere que nosotros entendamos la palabra, obedezcamos la palabra y conozcamos que solamente por medio de la obediencia a la palabra llegaremos al cielo. Es lo que quiere Dios en nuestra vida. Y así nos molestamos por el mensaje, pues entonces tenemos otra conducta y otra actitud no conforme a Dios. Y es muy destacado lo que dice ahí, que en sus corazones se volvieron a Egipto. Sabemos que el gran mandamiento, tanto de la ley del antiguo pacto como de la ley del nuevo pacto, es: amarás a tu Dios con todo tu corazón. No hay manera, no hay opción de tener en el corazón, es decir, en la mente, a alguien más que a Dios, solamente a Dios. ¿Qué pensaríamos, hermanos, aquellos que estamos casados, y que pudiéramos ver el corazón de nuestro esposo o esposa? Es decir, la mente, los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Y que a pesar de que esté casado con nosotros, él en su corazón se vuelva a un novio que tuvo en el pasado. Es decir, que toda su mente está en el novio y la novia, que todos sus sentimientos estén en el novio y la novia, que todas sus emociones estén en el novio y la novia pasada. ¿Qué sentiríamos nosotros? Es lo mismo que siente Dios cuando Él ve nuestro corazón, cuando Él escudriña nuestro corazón y ve que en nuestro corazón el pensamiento está en la esclavitud, el gusto está en la esclavitud, el deseo está en la esclavitud, y nos emocionamos por los lugares en los cuales fuimos esclavos. Dejamos cuestiones y prácticas que nos esclavizaban, bueno, las dejamos por el poder del Señor Jesús, pero ahora que ya somos libres, y si nosotros físicamente estamos aquí, seguimos como cristianos, pero el corazón está en el lugar de esclavitud, ¿qué estará sintiendo Dios? Para mí, yo siento que es una traición. Para mí, yo siento que es una deslealtad. Para mí, yo siento que es una infidelidad. Para mí, yo siento que es una burla. Esto es para mí. Así lo considero, así lo pienso y así lo creo. Ahora, en el sentido general de la Biblia, lo que vamos a ver es cómo es un cristiano que se vuelve en su corazón a la esclavitud, conforme a lo leído, conforme al contexto general que entendemos del libro de Dios, el cual hacemos bien en traerlo como respeto a nuestro Dios. Primeramente, es un cristiano que no quiere obedecer a Dios. El contexto que nos menciona la Biblia, y es que la obediencia, hermanos, es básica, la obediencia es fundamental. Lo que es la obediencia, la palabra de Dios es todo. Si no obedecemos a Dios, de ahí se derivan un sinfín de cuestiones en contra de nosotros por la no obediencia a Dios. Muchas cuestiones en contra cuando no somos obedientes. Somos obstinados, somos tercos, somos rebeldes, somos despreciadores, no nos importa lo que Dios diga, hacemos de la voz de Dios que quede en el aire, o cuando nuestros padres nos hablaban y que no hacíamos caso, llegaba nuestro papá y nos decía: bueno, me tomas como loco porque digo y no me haces caso. Colocamos a Dios en el mismo lugar que colocábamos a nuestros padres cuando éramos desobedientes. No me importa, cuando no obedezco a Dios, no me importa que sea Dios quien hable. La obediencia es básica y la obediencia es fundamental, y la obediencia es importante en la relación que tenemos con Dios, como en la relación que tenemos en el trabajo, como en la relación que tenemos con nuestro esposo, con nuestra esposa. La obediencia al amor, la obediencia a la fidelidad. Y aquí, un cristiano que se vuelve a la esclavitud es un cristiano que no quiere obedecer a Dios, que desecha la palabra de Dios, que no tiene la palabra de Dios en su corazón. Como dice Colosenses, dice que la palabra de Cristo more en vuestros corazones. Pero si yo me vuelvo, o si mi vida cristiana es aparente, nada más aquí, mi cuerpo está aquí, pero mi corazón está en el mundo, la palabra de Dios no va a estar en mi pensamiento, en mis sentimientos, emociones, de modo que no voy a ser obediente cuando salga de aquí. Aquí sí, aquí puedo ser muy cristiano, muy espiritual, muy sumiso, muy obediente, muy manso, acepto todo lo que se me diga, todo digo que sí, pero saliendo hago lo que yo quiera, hago lo que a mí me place. Entonces quiere decir que lo que oí no tiene eco en mi transformación, en mi cambio, en lo que tengo que hacer delante de la presencia de Dios, porque no nada más aquí estamos ante Dios, ciertamente como congregación, aquí está Jesús, porque así dice la Biblia, pero en forma individual tenemos al Espíritu Santo, y en forma individual Dios, estamos ante su presencia constantemente porque tenemos al Espíritu
Santo. No puedo decir, ando trabajando y no estoy en la presencia de Dios. Estoy en la presencia de Dios, sino cómo oro, cómo le pido, cómo le clamo, cómo estoy comunicándome con Dios, cómo puedo entrar hasta su morada eterna. Porque por la oración me presento ante Dios, por la obediencia estoy siempre ante la presencia de Dios. Dice la Biblia que los ojos de Dios están sobre los justos, están sobre nosotros. Y siempre estamos ante Dios, no nada más cuando estamos en este recinto donde se reúne la iglesia para darle la gloria y la honra a nuestro Padre eterno en el nombre del Señor Jesucristo. Pero aquel cristiano que se desprecia el mensaje, desprecia la palabra y no obedece la palabra, y la palabra de Cristo no mora en sus corazones, como dice Colosenses 3:16, es aquel que desecha la Escritura y es aquel que en su corazón no viene a Dios, porque la palabra es de Dios. Si tenemos la palabra, tenemos a Dios. El vínculo que nos une en un matrimonio es el amor. Si en mi corazón no hay amor, con todo lo que conlleva amor, es decir, el amor es suplido. Si hay un bache en cualquier situación en esa relación y no soporto, significa que no era amor. Por hablar de una situación nada más, en el vínculo, significa que en el corazón no había amor, tal vez era emoción nada más. Aquí tenemos que cuestionarnos cada uno de nosotros por qué nos hicimos cristianos. Por el amor a Jesús, por el amor a nosotros, de que nuestra alma no esté en el infierno, o fue solamente algo superficial, o solamente fue algo emocional. De modo que no nos mantiene como debemos de mantenernos en el camino. No nada más debemos de mantenernos. El mandamiento es ir perseverando, ir caminando, ir creciendo, ir fructiferando. Ese es el mandamiento. Solamente aquel que persevere hasta el final será salvo. No nada más es mantenerse, es perseverar, es ir creciendo. Pero dice la Biblia, hablando de la desobediencia del pueblo de Dios, que en su corazón se volvió a esclavitud, es decir, a Egipto, dice allá en el libro de Jeremías, capítulo 32, en el versículo 33 y versículo 34, dice la Escritura, hermanos, Jeremías 32, versículo 33 y 34, la cita que mencionábamos parafraseada es Colosenses 3:16, para que la palabra de Cristo more en abundancia, dice la Escritura, en abundancia entre vosotros. Y aquí dice Jeremías, capítulo 32, versículo 33 a 34, dice: y me volvieron la cerviz y no el rostro, cuando les enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Por eso el gran mandamiento es: amarás a tu Dios con todo tu corazón. En la relación matrimonial, amo a mi esposa con todo mi corazón, y no debe de haber en esa morada, en ese corazón, una emoción, un sentimiento, un gusto por alguien distinto a mi esposa o a mi esposo, referente sea el caso. Pero si hay algo en mi corazón, si yo como esposo tengo un deseo en mi corazón contrario al deseo con mi esposa, estoy haciendo lo que este pueblo hacía con Dios. Estoy colocando abominaciones en la casa, en el corazón, donde se supone que es de ella, le pertenece a ella y está completamente a ella, hablando de una relación matrimonial. Hablando de la relación con Dios, nuestro corazón le pertenece a Dios, todo nuestro ser le pertenece a Dios, toda nuestra vida le pertenece a Dios, pero si en algún momento coloco abominaciones, es decir, cómo quisiera volver, cómo quisiera hacer, tengo gusto por aquello, tengo anhelo por aquello, estoy colocando abominaciones, tengo celos, ira, contienda, palabras que se repiten porque así menciona la Biblia, estoy colocando abominaciones en mi corazón. Como dice la Escritura en los Evangelios, del corazón salen todas las cosas, todos los adulterios, las fornicaciones, las contiendas, las herejías del corazón. Si hay alguna de esas cosas en mi corazón, estoy colocando una abominación y estoy siendo desleal a Dios y estoy teniendo yo un sentimiento de estar en esclavitud. Porque vuelvo a aquello que me tenía atado, vuelvo solamente a aquel deseo cuando yo lo coloco en el corazón. Por eso un cristiano que en su corazón se vuelve a esclavitud es un cristiano que no quiere obedecer a Dios. Y no es porque no podamos, porque realmente se puede obedecer. La obediencia no es complicada. Los mandamientos de Dios, como siempre hemos mencionado, una cita bíblica
no son pesados, no son gravosos, no son complicados, son fáciles, es ligera la carga cristiana, es más pesada lo que es el mundo, las costumbres, las tradiciones, todo lo que hay en el mundo, las amistades, todo lo que hay, a lo que se nos obliga a hacer si pertenecemos al mundo, es pesadísimo. Obedecer a Dios es más sencillo, obedecer a Dios es más fácil, obedecer a Dios es más práctico y obedecer a Dios es más beneficioso para el cuerpo mismo, para la salud física misma, para la salud espiritual, no se diga, para la salvación eterna, para una bienaventuranza eterna, para una dicha eterna, para un gozo eterno. Pero todo está en cada uno. ¿Queremos o no queremos obedecer? Este pueblo no obedeció. Ahí estaba Moisés en el monte Sinaí y el ángel le hablaba y el ángel le daba palabras de vida y Moisés las transmitía al pueblo, las palabras de vida para que viviese, pero el pueblo no quiso escuchar antes, desecharon las palabras de Dios y su corazón estaba en las palabras de Faraón, estaba en la esclavitud. ¿Cómo vivía el pueblo de Dios en Egipto? ¿Cómo vivían con esa vida siendo esclavos y estando sin ninguna posesión? Dios les concede un gran honor y un gran privilegio de poseer una tierra y no quisieron. Dios nos da un honor y un privilegio de poseer el cielo y depende de nosotros si lo queremos o no. Si decimos que sí, tenemos que ser obedientes. No se puede poseer el cielo siendo rebeldes, siendo contumaces, siendo obstinados, siendo tercos y siendo desobedientes. Por eso, un cristiano que en su corazón se vuelve a esclavitud es un cristiano que no quiere obedecer a Dios. Es un cristiano, asunto número 2, que extraña la vida pasada, que añora aquel pasado. Como quisiera vivir, aunque sea un momento, el día 11. Como quisiera vivir, aunque sea un momento, el día 2, cuando me iba todo el día, desde temprano, y empezábamos a comprar aquellas bebidas, y hasta que se venían todos, nosotros nos quedábamos, había una lumbre, esos éramos nosotros, hasta las 11, 12, 1 de la mañana. Si uno tiene ese deseo, es porque uno no está conforme, es porque uno no le gusta, es porque uno no está pleno con lo que el Señor Jesús nos ofrece. Es cuando, si yo estoy casado, digo, ¿cómo quisiera el beso de mi ex? ¿Cómo quisiera la caricia? Es porque no estoy conforme con lo que me ofrece mi esposa. Lo mismo sucede en la vida cristiana, en la vida espiritual. Si yo añoro, si yo anhelo, si yo deseo la vida pasada, aunque sea de vez en cuando, es porque no estoy completo en lo que es la obediencia y en la plenitud, la integridad, y mi corazón no está completo a Dios, sino hay un recoveco, hay un porcentaje donde se lo dedico yo al mundo, y ese porcentaje, como hemos mencionado y como dice la Biblia, que un poco de levadura leuda toda la masa, ese poquito que uno dice es insignificante, no va a pasar nada, con un poquito de deseo creo que no pasa nada, piensa uno eso, cree uno eso, pero la Escritura nos dice que todo empieza por algo pequeño. Todo empieza por algo insignificante y va creciendo hasta que contamina todo y echa a perder todo. De modo que un cristiano que en su corazón se vuelve a esclavitud es un cristiano que extraña la vida pasada. Extrañamos aquella vida, hermanos. Es decir, decimos, era mejor la vida pasada. Cuando supimos que era de dolor, que era sufrimiento, que era sin esperanza, que era sin consuelo, que era una vida pecaminosa, que era una vida donde no había un placer, donde no había un gusto realmente, donde no había una plenitud de vida, donde no nos sentíamos vivos, donde había un vacío, donde había muchas cosas faltantes que hoy tenemos. No es posible que un cristiano diga, añoro el pasado, hablando de la vida mundana, ¿verdad? Porque obviamente muchos añoramos el pasado, pero de lo que se vivió, cómo vivimos en el pasado, nada más, en el sentido de que para muchos es mejor la vida de antes que la vida de hoy. Para muchos así es. Me refiero a las cosas que hacíamos antes en la vida, no en el mundo, sino en la vida misma, que uno dice, ¿cómo quisiera vivir como si tuviese 15 años, cuando teníamos 15 años, cuando teníamos 10? Uno añora esa época, pero no que añore uno las cosas pecaminosas que hacíamos en el mundo, pues, en nuestra vida pasada. Si uno tiene esos pensamientos y esos deseos, como el pueblo de Israel, que siempre estaba pensando, soñando, deseando, anhelando volver a
aquellos momentos que a ellos les parecía sublimes, maravillosos, dignos de volver a vivirlos, es porque en su corazón volvieron a Egipto, como dice la Biblia. Se volvieron y Dios los veía, Dios sabía lo que había en ellos. Y Dios decía, no les gusta la libertad, no les gusta la tierra que les voy a dar, no les gusta ser pueblo mío, prefieren ser pueblo del enemigo, hijos del enemigo, prefieren tener lo que tenían ahí, que era absolutamente nada, la ruina moral, la ruina física, la ruina espiritual. Eso es lo que prefieren, pero uno a veces está deslumbrado, uno a veces está emocionado, y esas emociones nos pueden llevar a una perdición, porque Dios conoce el corazón, Dios sabe lo que me emociona, Dios sabe el sentimiento que tengo. Y si a mí me emociona venir a la iglesia, si a mí me emociona abrir la Biblia, si a mí me emociona entonar un canto nuevo, aprender un canto nuevo, si a mí me emociona orarle a Dios, es porque mi corazón está con Dios. Porque debe ser algo emocionante en una oración de sentarnos ante la presencia de Dios. Eso es emocionante. Pero si digo, vamos a orar y tengo una cara de tristeza de que pues tengo que orar por los alimentos, Dios sabe lo que estoy pensando, Dios sabe lo que estoy sintiendo, porque antes no orábamos, antes no hacíamos nada de eso. Por ello, un cristiano que se vuelve, que en su corazón se vuelve esclavitud, es un cristiano que extraña la vida pasada. Dice el libro de Números, hermanos, allá en el Antiguo Testamento, el libro de Números capítulo 11, versículo del 5 al 7. El libro de Números capítulo 11, versículo del 5 al 7, cómo el pueblo había salido con mano fuerte y poderosa a una esperanza, a una nueva vida. Simplemente el hecho de tener a Dios, como Padre, con la relación, es más que suficiente. Pero aún así Dios les dio una heredad, les dio una ley, los llevó, vieron sus portentos, milagros, señales, y ellos decían que su anhelo estaba en lo que hacían en Egipto, aunque fuese mentira. Dice la Biblia, nos acordamos, Romanos 11, del 5 al 7, del 5 al 7, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná en nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como un color de bedelio. Dice, antes teníamos pescados, pepinos, melones, puerros, cebollas, ajos, y ahora nada más este maná, con un desprecio que le hacían a lo que Dios les daba, a lo que Dios les proveía. Ahora la cuestión ¿es cierto que ellos tenían pescado? ¿Es cierto que ellos tenían melones? ¿Es cierto que ellos tenían pepinos? Vivían como esclavos, estaban a sumisión de Faraón, de los egipcios. Si comían pescado echado a perder, pero no tenían lo que tenían los egipcios. Pero ellos dicen, es que lo que teníamos antes era mejor. Si en algún momento un cristiano dice, mi vida de antes era mejor, porque el baile para mí era maravilloso, porque el baile me daba placer, realmente eso era lo que era placentero, entonces quiere decir que en el corazón uno se vuelve a la esclavitud. Lo que hay en el mundo, eso era lo que nos esclavizaba. Si uno tiene ese gusto y ese deseo, aunque uno sepa, aunque uno ya haya experimentado, hermanos, aunque uno ya se haya dado cuenta que realmente la dicha, la felicidad, el gozo, la esperanza, la promesa están con Jesús, que es el que nos complace, es el que nos provee, es el que nos sustenta, es el que nos cuida, nos protege, aunque uno sabe que en el mundo es puro desorden, es pura traición, es pura cuestión de ruina, de una ruina completamente, pero uno dice, es mejor eso. Es porque en su corazón uno todavía está arraigado. Ahora sí que podemos decir nosotros, cuando se habla en forma coloquial, cuando uno anda por fuera, o que uno se cambia de ciudad, y le preguntan, ¿tú de dónde eres? Yo de la Laguna, del Cambio, Coahuila. Y uno dice, ahí está mi ombligo, ahí quedó. Es como decir, el ombligo espiritual del corazón está en el mundo. Lo hemos dejado allí, porque todavía la mente, todavía pensamos y decíamos las cosas que hay allí. Así era este pueblo, a pesar de que magnificaba su sufrimiento. Fíjense hasta dónde llega este pueblo con tal de despreciar a Dios, con tal de demeritar a Dios, con tal de decirle a Dios, lo que me das no sirve, lo que me ofreces tú no, lo que me ofrecía Egipto es mucho mejor.
ahí tú me das un simple maná. Hoy tenemos el maná del cielo, el que descendió del cielo, el maná que es para vida y para vida eterna. El que come la carne de Jesús come verdadera bebida, come verdadera comida. Y el que bebe la sangre de Jesús bebe verdadera bebida. Y si uno desprecia eso y uno piensa como ellos, pues soy como un pan sin levadura, no me sabe a nada, no está azucarado, como un jugo, tomo un jugo que tiene que ser solamente de una, ¿por qué no le cambian? ¿Por qué no le varían? Tiene que ser así. Y si hay quien desprecia eso, es porque siente o piensa que lo que había antes, los placeres que el mundo les ofrecía, eran mejores, contrario a lo que Dios nos ofrece por medio de Jesús. Hoy lo que Dios nos ofrece, hermanos, es algo maravilloso. Y llegan al punto de decir, no, en Egipto estábamos mucho mejor. Es decir, Egipto les daba más que Dios. A nosotros nos preguntamos, ¿el mundo me da más que lo que me ha dado Dios? Yo sería tan ruin, esa palabra tan ruin de decir, Dios, lo que me ofreces no es bueno. Me ofrece mejor el mundo, pero aquí estoy porque quiero la vida eterna. Es decir, mi cuerpo está aquí, pero mi corazón está allá, porque yo me he ido a esclavitud en el corazón. De modo que no soy íntegro, de modo que no soy completo. Dice la Biblia ahí en el libro de Números 14, capítulo 14, versículo 4, hermanos. Hasta dónde llegaba la obstinación, la terquedad, el disgusto. Ahí están, clame y clame que Dios libera, Dios los libera y no están a gusto. Y lo más grave es lo que dice el versículo 4 de Números 14, dice, decían uno al otro, designémonos un capitán y volvamos a Egipto. Decían en su corazón, decían en su voz. Es como decir, ¿quién me lleva al mundo? ¿Y quién me va a llevar? El diablo, el enemigo, el adversario. A ver, voy a designar un capitán. Ya no quiero al Señor Jesús como el capitán de mis victorias, como el capitán de mi guerra. Ya no, Jesús ya no. Ahora voy a buscar un capitán que me regrese al mundo. Y el enemigo está presto para eso. El diablo, es decir, estoy cuando en mi corazón me he vuelto a esclavitud. Estoy eligiendo al enemigo por Jesucristo. Le estoy despreciando a Jesús y estoy buscando a ver quién me hace regresar con cualquier pretexto, aunque mi corazón esté allá y mi cuerpo está aquí, pero yo he elegido a un capitán que me regrese a Egipto, que me regrese al mundo, que me regrese a aquellos placeres que llevan al tormento eterno. Hasta ese punto llegaba este pueblo, hasta ese punto de sentimiento y de pensamiento. Vamos a pasar al asunto número 3. Un cristiano que en su corazón se vuelve esclavitud, que es el título de nuestro tema. ¿Cómo es? Es un cristiano que no quiere obedecer a Dios, es un cristiano que extraña la vida pasada, y es un cristiano que no ve al Señor, un cristiano que no ve a Jesús, que no tiene su mirada a Jesús. Que, por ejemplo, estamos mencionando lo que es la relación de pareja, la relación matrimonial. Si mi mente, mi vista, mi percepción está con alguien que no es mi esposa y mi esposo, no la estoy viendo. No estoy viendo sus cualidades de mi esposa y mi esposo, sus características, y veo las cualidades y características de alguien más, porque no veo lo que es. También un cristiano no tiene la mirada puesta en Jesús, no ve a Jesús. Un cristiano que se vuelve a esclavitud, no ve lo que Jesús ha hecho, no ve lo que Jesús hace, no ve lo que Jesús trabaja. Y no ve al Señor Jesús en su verdad, en su misericordia, y no ve lo que hizo por Él, que hizo por nosotros, que ocupó nuestro lugar, que recibió las burlas, los escupitajos, los latigazos, pagó por nuestra culpa, y no ve eso, no es capaz de percibir, de sentir lo que hizo el Señor Jesús. Simplemente se ve a sí mismo, simplemente se siente a sí mismo y ve por su propia vida, en un sentido falso, porque si viera por su propia vida, viera lo que más le conviene. Dice la Biblia allá en el libro de el Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 62. Cuando alguien no ve al Señor, hermanos, es porque uno ve hacia atrás, uno ve hacia el pasado con la intención y el deseo de volver a hacer aquellas cosas. Porque obviamente cuando uno no estaba en el camino, cuando uno no estaba con Jesús, uno podía hacer muchas cosas en su vida. Además, todo se valía, todo era válido. Todo, cualquier cosa que hiciera uno
no habría quien en la conciencia le recriminara, pero aquí no. Aquí uno dice, es que no puedo hacer esto porque la conciencia me va a decir, o la palabra, o cuando vaya al sermón me van a estar diciendo. Pero si volteo atrás, pero si miro atrás y no veo al Señor Jesús de frente donde Él está, que está en el cielo, que está a la diestra del Padre, es porque en mi mente, en mi corazón, me he vuelto atrás. Dice la Biblia, Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Volver a la vida pasada, volver a anhelar aquello y no ver a Jesús, ver las distracciones, ver aquello que hicimos y no ver a Jesús. Eso es que en mi corazón me he vuelto a esclavitud, aquello que me esclavizaba. No sé si a algunos de ustedes les tocó andar arando con mulas, con burras o con tractores, pues, ¿verdad? ¿Cómo agarrábamos el arado? ¿Cómo iba la mula, la burra? Bueno, el tractor son un poco más actuales. ¿Cómo quedaría, hermanos? Imagínense los surcos de frijol que nos iban a alimentar. Y vamos a agarrar el arado para arar la tierra, para abrirla y para limpiarla. Lleva uno con el arado y uno voltea hacia atrás. O va a pasar una persona, las distracciones, uno la voltea a ver y luego uno con el arado. ¿Qué haría uno? No poniendo la mirada en sí, si uno iba bien agarrado, uno iba así, y de repente por el mismo movimiento se le movía poquito y tumbaba uno una planta. Ahora imagínense así, ¿qué desastre haría uno con aquellos frutos que iban a ser buenos para nosotros? Ahora, si vamos a arar para sembrar y tenemos todo el campo, toda la era, y agarramos el tractor o agarramos la burra y hay que empezar a guiarla, una mano en el estribo de lo que era la burra, de lo que era la bestia. Aquí llevamos el estribo de ellos, el freno pues que le ponían, y aquí llevamos las dos manos. Ocupábamos tres cosas, dos manos en el arado y una mano en lo que era el freno de la burra para irla guiando. Pero si uno vuelve atrás, ¿por dónde se iba? Por todos lados. ¿Por qué? Porque no va uno puesto su mirada al frente. Así es aquel cristiano que poniendo la mano en el arado, es decir, haciéndose cristiano, mira hacia atrás. Su vida es su vaivén, su vida es por todos lados. Al contrario, en vez de ir abriendo para ir sembrando, va destruyendo lo que Dios le ha dado. Así como en alguna ocasión me tocó a mí destruir alguna que otra planta de frijol por la misma debilidad que yo tenía. Éramos muy chicos y teníamos que trabajar y nos ganaba. A veces nos ganaba la fuerza del animal o la fuerza del tractor y pues tumbábamos poquito, pero ahí estábamos. Pero hablando espiritualmente, si nosotros hacemos esto, todas las bendiciones, la providencia que Dios ya nos dio, la vamos destruyendo. ¿Por qué? Porque vamos viendo hacia atrás. ¿Por qué? Porque vamos viendo las distracciones. ¿Por qué? Porque vamos viendo los bailes, las borracheras, todo aquello que ya vivimos. Pero nosotros somos cristianos. Aquí estoy en el arado, pero mi vida está hacia atrás. Es decir, me vuelvo en el corazón de esclavitud, destruyendo completamente toda la bendición de Dios y quitando toda posibilidad de sembrar para cegar posteriormente la vida y la vida eterna, cuando dice la Biblia que a su tiempo cegaremos. Por eso dice la Biblia, ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Pero ¿por qué ponemos la mirada hacia atrás? Porque todavía nuestro corazón está allá en el mundo. Si es que un cristiano en su corazón se vuelve a esclavitud, como la mujer de Lot que se volvió atrás por lo que tenía ahí, lo que había dejado ahí, lo que había de inmoralidad, le ganó mejor eso que la esperanza y la promesa de una mejor vida. Dice la Biblia allá en el libro de Gálatas, la carta de Gálatas, que debemos de dejar aquellas cosas que nos ataban, que nos esclavizaban. Y hay una exhortación de parte de Dios en Gálatas capítulo 4, versículo 8 al versículo 9, dice la Escritura. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 9 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que
por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos de los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Será posible, hermanos, que queramos volver a esa esclavitud? ¿Será posible que queramos volver a esa vida, vana manera de vida, vida sin esperanza, vida sin consuelo, vida sin futuro, vida sin significado, y volver a esos rudimentos, a esas prácticas? Para nosotros el nuevo pacto serían, con los gentiles, serían las prácticas que nos esclavizaban. Para los judíos serían las cuestiones de la ley, pero para nosotros las prácticas, las cuestiones rudimentarias que vivíamos, y volver nuevamente a hacerlas para volvernos a esclavizar. El escritor hace esta pregunta: ¿cómo es que ustedes, si quieren volver de nuevo los débiles y pobres rudimentos de los cuales vos queréis volver a esclavizar? ¿Cómo es posible? ¿Por qué es posible volver a la esclavitud? Porque uno no ve a Jesús. Cuando uno deja de ver a Jesús, cuando uno deja de ver su amor, su bondad, su misericordia, entonces empieza uno a voltear a ver lo que vivimos. Cuando uno deja de ver a su esposa con aquel amor, con aquel gusto, con aquel deseo, y empieza a ver a alguien más, entonces cambia completamente la perspectiva que tenía de la esposa o el esposo. Y en su corazón se vuelve a una infidelidad, en su corazón se vuelve a un deseo que no debe de tener. Dios quiere que nosotros seamos unos cristianos íntegros, unos cristianos plenos, unos cristianos que cuando recordemos la esclavitud, digamos: ¿cómo es posible que yo vivía de esa manera? Y que no la veamos como algo que nos pueda gustar. Por eso tenemos que hacer morir todo lo terrenal en nosotros, no dejarlo vivo. Cuando dejamos poquito vivo, eso va creciendo y eso nos puede absorber, de manera que tal vez en el corazón volvemos a Egipto, volvemos al mundo, volvemos a esclavizarnos aunque estemos aquí. De ahí que hoy en esta serie también, en la tarde de esclavitud, Dios nos hace la invitación para que nuestro corazón esté pleno, lleno de Él, completo con Él, que estemos contentos con lo que Dios nos ofrece, que estemos conformes. Yo digo que, ¿cómo no vamos a estar conformes, hermanos? Si Dios nos ofrece la vida eterna, si eso pues no nos satisface, pues entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué buscamos? Y Dios quiere que no volvamos a esclavitud, ni en práctica, ni tampoco en el corazón. Porque así como a mí me daría mucho sentimiento, mucho enojo, mucha decepción de saber que mi esposo o que mi esposa, en su corazón está alguien que no soy yo, también Dios siente lo mismo. Dios, que no decepcionemos a Dios, porque Dios escudriña nuestros corazones, que vea que en nuestro corazón, es decir, en nuestra mente, está Dios, están los mandamientos, está la palabra, está la esperanza, y que hemos dejado completamente aquellas cosas que nos esclavizaban y que hemos dejado. Esa es la invitación de Dios y eso es lo que Dios quiere y Dios manda en esta tarde, en este día, para todos los que hemos escuchado. Dios los bendiga a todos. Amén.